Muy bien, ingenieros, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, vamos a comenzar. A ver, miren, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es algo diferente a lo que hemos venido trabajando en los demás ejercicios, ¿ya? Este es un típico caso cuando un gas está encerrado en un dispositivo, que es un cilindro, ¿ya? Y está cubierto por un émbolo, ¿ya? Esto de acá, esta tapa, ¿no? Esta tapa se le conoce con el nombre de émbolo, ¿correcto? Es un émbolo móvil, bien, que se puede mover hacia arriba, hacia abajo, dependiendo si el gas se expande o se comprime, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de ejemplos lo vamos a ver en sustancias puras, ¿ya? En el tema de sustancias puras, ahí se estudia con más calma esto de una sustancia que está encerrado en un émbolo, ¿ya? Pero también es importante conocer un poco sobre este tipo de ejercicios, ¿bien? Te dice acá, un gas en un dispositivo cilindro-pistón sin fricción, cuya área y masa son respectivamente, ya, nos están diciendo que este pistón tiene las siguientes características. El área es 40 centímetros cuadrados y tiene una masa, el pistón, ojo, el pistón, la masa del pistón, vamos a poner acá centímetros cuadrados, y la masa del pistón es 55 kilogramos. Ahí está. Y te dicen que este gas recibe lentamente 850 joules de calor. Bien, entonces este gas va a recibir lentamente 800 kilojoules de calor. 850, perdón. 850 joules de calor. Claro, si el gas está absorbiendo ese calor, es porque este calor va a ser positivo, ¿no? Más 850 joules de calor. Ahí está. Bien. Ahora, acá nos dicen que el gas va a recibir lentamente 850 joules de calor. Con esos jóvenes ya te están tratando de decir de que el proceso va a ser un proceso isobárico, ¿ya? Cuando tú veas que en un dispositivo cilindro-pistón, así se le llama, pistón o émolo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un gas absorbe calor y lo hace lentamente, es porque este proceso, lo más seguro es que sea un proceso isobárico, es decir, presión constante, ¿ya? Y efectivamente, acá te dice, mira, el pistón se eleva 30 centímetros a presión constante, ¿no te dije? Cuando una sustancia, llámese gas o sustancia pura, cuando una sustancia recibe calor lentamente y el pistón comienza a elevarse, es porque lo más seguro que se trata de un proceso isobárico. ¿Bien? Entonces acá vamos a colocar que es un proceso isobárico. Proceso isobárico. Ya está. Como tú puedes observar, el pistón está que se eleva una cierta altura, que le vamos a llamar delta de X, ¿ya? Vamos a llamarle delta de X. Vamos a ponerlo mejor por acá. ¿Ya? Y ese delta de X vale, dice, 30 centímetros. Se ha elevado 30 centímetros. Ya está. A presión constante, ¿no? Y también te dicen que la presión atmosférica es de 0,1 megapascal. Ah, ya. La presión atmosférica es de 0,1 megapascal. Cuando dice presión atmosférica se refiere a la presión de los alrededores, ¿no? Se pide determinar el cambio de energía interna del gas. Cambio de energía interna, ¿qué cosa es? Delta de U, ¿no? Ese es delta de U. Te piden el delta de U. ¿Bien? Ya, ¿cómo se hace este tipo de ejercicios? Miren, vamos a llamarle a este estado, le vamos a llamar estado 1. Estado 1. Y este de acá, obviamente, es el estado 2. Ahí está. Si tú te das cuenta, en el estado 1, el gas vivía tranquilamente con los alrededores. O sea, había un equilibrio entre el pistón, acá había un equilibrio mecánico, obviamente, un equilibrio mecánico. ¿Entre qué cosa? Entre el gas, vamos a poner acá, entre el gas, ¿ok? Entre la atmósfera
y entre el pistón, ¿verdad? Y entre el pistón, ¿ok? Había un equilibrio, ¿bien? El gas estaba en equilibrio con la atmósfera, la presión atmosférica, y también estaba en equilibrio con la presión que ejerce el pistón, porque el pistón está generando una presión, ya que tiene masa. Si tiene masa, genera presión. Entonces, acá hay una presión del pistón. Ahí está, ¿ya? Entonces, en este caso, en este estado 1, el gas está en equilibrio con la presión atmosférica y con la presión del pistón. Por lo tanto, en este equilibrio mecánico podemos decir lo siguiente, que la presión del gas está en equilibrio con la presión atmosférica más la presión del pistón. Eso podemos decir, ¿de acuerdo? También lo podemos colocar en forma de fuerzas, porque tú lo has estudiado en forma de fuerzas. La fuerza que ejerce el gas es igual a la fuerza de la atmósfera más la fuerza que ejerce el pistón. Sí, también se puede colocar de esa manera, ¿ya? Bien, entonces, la presión atmosférica lo tenemos, vale 0,1 megapascal, perfecto. Pero la presión del pistón no lo tenemos. ¿Cómo se podría calcular la presión del pistón? Si tú recuerdas, en física, vimos de que la presión, ¿qué cosa es? Fuerza sobre área. Eso de ahí es presión, fuerza sobre área. Esa fórmula lo vimos en física, ¿ya? Entonces, yo podría decir de que la presión de dicho pistón se podría calcular así. ¿Fuerza qué cosa es? ¿Fuerza de quién? La fuerza del pistón. ¿Y el pistón qué tiene? Masa. ¿De acuerdo? Tiene masa. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esa fuerza? Lo podríamos calcular como la masa por la gravedad, porque eso es la fuerza de un objeto, ¿no? Cuando un objeto tiene una determinada masa, genera lo que se conoce como la fuerza de gravedad, ¿no? Y esa fuerza de gravedad, ¿cómo se calcula? Masa por gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza que está ejerciendo el pistón se calcula como la masa de dicho pistón por la gravedad, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí, ¿ya? Para que no te me vayas a perder. Esta presión es la presión del pistón. Esta fuerza es la fuerza del pistón. Y obviamente el área será el área del pistón, pues, ¿no? Obviamente. Ahí está. Entonces, ahora sí. Lo dividimos acá entre el área del pistón. Ya. Y ahora acá tienes que tener cuidado con las unidades, ¿ok? Las unidades son muy importantes. La masa tiene que estar en kilogramos. Recuerda eso. La masa tiene que estar en kilogramos. 55 kilogramos. La gravedad tiene que estar en metros por segundo al cuadrado, que creo que todos sabemos que la gravedad vale 9,8, ¿no? 9,8. Puedes ponerle 9,81 para que sea más exacto, pero 9,8 está bien, ¿no? Poner 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? O sea, acá sería 9,81 sobre el área. El área, cuidado, el área tiene que estar en metros cuadrados, ¿ya? El área tiene que estar en metros cuadrados. Profe, ¿cómo convertimos de centímetro cuadrado a metro cuadrado? Ya, vamos a mover esto de aquí. Vamos a poner un poquito más acá, y ahora sí. Entonces, para convertir el centímetro cuadrado en metro cuadrado, simplemente es hacer esto. Un metro cuadrado equivale a 10 a la 4 centímetro cuadrado. ¿Ya? Operamos eso de ahí. 40 entre 10 a la 4 sería 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3, lo borramos, metros cuadrados. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí que el área está en metros cuadrados, ya lo puedo reemplazar acá. 4 por 10 a la menos 3. Ahí está. Y con eso obtengo la presión, que sería 55 por 9,81 entre 4 por 10 a la menos 3. ¿Qué sale? Cuidado, sale 134.887,5. Listo. Ahora, si tú respetas las unidades que dije hace un momento, no te olvides que dije que la masa tenía que estar en kilogramos, la gravedad tenía que estar en metros por segundo al cuadrado y el área tenía que estar en metro cuadrado. Si tú respetas esas unidades, lo que te va a salir va a ser en pascales.
pascales, ¿ok? Yo no te recomiendo que dejes la presión en pascales. Presión del pistón, no lo vayas a dejar en pascales. 134.887,5 pascales. No, lo que te recomiendo es que lo lleves a kilopascales. Profe, ¿cómo lo llevamos a kilopascales? Ya pues, un kilopascal equivale a 1000 pascales. 1000 pascales. O lo que es lo mismo decir 10 a la 3, ¿no? También es lo mismo. Pascales se va con pascales. Y ahora sí, obtengo la presión que yo quería, la presión del pistón, en kilopascales, que sería 134,89 prácticamente, ¿no? Kilopascales. Ya está. Muy bien. Ahora tú dirás, ya, profe, pero ¿para qué quiero la presión del pistón? Ya, pues ahora sí, ya lo podemos reemplazar en esta formulita que está acá, para poder calcular la presión del gas. La presión del gas, habíamos quedado que era la presión atmosférica. Por cierto, la presión atmosférica es 0,1 megapascal. Si quieres lo puedes pasar a kilopascales. 0,1 megapascal en kilopascales sería por 1000. 1000 es 100 kilopascales, ¿no? 1000 por 0,1 es 100 kilopascales. Entonces la presión atmosférica es 100 kilopascales. Más la presión del pistón, que es 134,89 kilopascales. Con eso, la presión del gas sale 234,89 kilopascales. Ahí está. Ese vendría a ser la presión del gas. ¿Bien? Ahora, tú sabes que el proceso es isobárico. Es isobárico. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la presión en el estado 2, la presión del gas, obviamente, ¿no? Acá está el gas, ¿no? La presión del gas en el estado 2 es la misma que la presión en el estado 1, ¿no? La presión del gas en el estado 1. ¿Y cuánto era la presión del gas en el estado 1? Acá está, 234,89 kilopascal. Ahí está. Ya, ahora, ¿qué nos pedían? Nos pedían calcular la variación de la energía interna, ya. Pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Mira, tenemos el calor, ¿ah? Tenemos el calor. Ojo con eso. Si nos piden la variación de la energía interna y tenemos el calor, lo que se nos viene a la cabeza es aplicar la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la variación de la energía interna es igual a calor menos trabajo. Oye, tú ya tienes el calor. El calor vale 850 joules. Te falta solamente el trabajo. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cómo calculo el trabajo? ¿Cómo se calcula el trabajo? Ya pues, estás en un proceso isobárico. ¿Cómo se calculaba el trabajo en un proceso isobárico? Tienes que recordar. En un proceso isobárico, el trabajo era presión por la variación de volumen. Así se calculaba el trabajo en un proceso isobárico. Presión por la variación de volumen. Ya, pero acá hay un problema, ¿no? ¿Cuánto vale la variación del volumen? Porque no tengo el volumen final, no tengo el volumen inicial, no lo tengo. Pero lo que sí tienes es esto de acá. Perdón. Ya, lo que sí tienes es esto de acá. Este volumen que ha cambiado. Ahí está. Esa sería la variación del volumen. ¿De acuerdo? Porque el volumen era, perdón, el volumen, en sí la variación del volumen es hasta acá, ¿no? Hasta acá, todo esto, claro. ¿Por qué? Porque tu volumen inicial era esto de acá. Y ahora tu volumen final es todo esto que está acá. ¿Cuánto fue la variación de volumen? La variación de volumen fue este pedacito que he pintado acá. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos calcular esa variación de volumen, lo que está de celeste? Ya, la variación del volumen, tú lo podrías calcular como, primero, acuérdate de la fórmula de volumen. ¿Cuál es la fórmula de volumen? Área por altura, ¿no? Área por altura. Claro, la altura usted lo representa con H, ¿no? Área por altura, ¿ya? Pero si yo quiero calcular la variación del volumen, lo que debería hacer es calcular área por variación de altura, ¿no? Que en este caso, la altura lo hemos puesto X, pues, ¿no? X, ahí está. Área por variación de altura. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, colocamos, ¿no? Trabajo es igual a la presión que es 234,89 kilopascal,
por la variación del volumen, que es área por variación de altura. El área vale, ojo, en metros cuadrados, por favor, ¿ah? El área es 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por la variación de altura. La variación de altura también tiene que estar en metros, ¿ah? 30 centímetros en metros es 0,3 metros. Ahí está. Entonces, por 0,3 metros. Ahí está. Ahora, kilopascal por metro cúbico, ¿qué cosa es? Kilopascal por metro cúbico, porque acá sale metro cuadrado por metro, es metro cúbico, vendría a ser kilojoule, ¿no? Kilojoule. Entonces acá colocamos, ¿no? Un kilopascal por metro cúbico vendría a ser un kilojoule. Ahí está. Y con eso, jóvenes, ya tengo el valor del trabajo. A ver, ¿cuándo sale esto de acá? Sería 234,89 por 4 por 10 a la menos 3 por 0,3. Ya. Esto sale 0,2819 kilojoule. Ahí está. Pero, ojo, no te olvides que el calor, vamos a reemplazarlo acá, delta de U es igual a calor. El calor estaba en joules, ¿ok? Es más 850 joules. Entonces, mi trabajo no puede estar en kilojoule, tiene que estar en joules. ¿Cómo lo convertimos? Un kilojoule equivale a 1000 joules. Ahí está. Entonces, el trabajo vendría a ser 281,9. 282 prácticamente, ¿no? 282 joules. Y ahora sí, ¿no? Calor menos trabajo, donde trabajo vale 282 joules. Y con esos jóvenes sale el delta de U. 850 menos 282 es 568 joules. Y esa vendría a ser la respuesta, ¿no? Nos pedían la variación de la energía interna. Ahí está, ¿no? La respuesta está correcta. 568 joules. Muy bien. Ok, entonces, este tipo de ejercicios, como les digo, no suelen tomar mucho en el tema de gases ideales, ¿ya? Suelen tomar más esto de ciclos, ¿no? Proceso adiabático, luego isocórico, luego isobárico, pero no está de más de que sepan calcular, sepan resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Donde ya saben, si hay un pistón, ese pistón se va a elevar o ese pistón tal vez se puede ir hacia abajo, ¿ya? Si es un calentamiento lento, ya sabemos que el proceso por lo general va a ser isobárico, ¿ya? Si es un enfriamiento lento, también por lo general es isobárico, ¿ya? Pero siempre hay que tener cuidado de que no haya topes, porque cuando hay topes, ya el ejercicio es un poquito diferente, ¿ya? Cuando hay topes, ya el ejercicio cambia un poquito, ¿ok? Bien, y con respecto a la fórmula que utilizamos para el trabajo en este ejercicio, es esta de acá, ¿no? El trabajo, la formulita es esta de acá. Trabajo es igual a presión por variación de volumen. ¿Por qué hemos utilizado esta fórmula? Porque estamos en un proceso isobárico, ¿ok? Y en un isobárico sí podemos utilizar esa fórmula, ¿ok? Ahora, esa variación de volumen, como les había comentado, era este volumen que ha incrementado, ¿no? Y ese volumen que ha incrementado se calcula de esta forma, pues, ¿no? Variación de volumen es igual a área por el cambio en la altura, ¿no? La variación de altura. ¿Bien? Y eso sería todo. Bien, chicos, nos vemos en el siguiente video.